Existe una pequeña población en la provincia de Málaga, en España, que sirvió de escenario para una serie de acontecimientos casi milagrosos y enigmáticos, de los que aún hoy se habla en pleno 2021. Situado entre la Sierra Blanca y la Sierra de Alpujarras se encuentra Ojén, un pueblo en medio de montañas, de casas blancas y calles angostas, donde sigue resonando la figura de Pedro Cortezo, más recordado como Pedro el Sabio. Un hombre de campo, cabrero, que durante las jornadas de pastoreo de sus animales solía perderse en las montañas de la sierra que conocía a la perfección. Fue en uno de esos viajes solitarios a la montaña, en donde tenía constantes encuentros con seres que él llamó forasteros, que bajaron del cielo en una especie de vehículo volador. Resultó que no solo los conoció, sino que también se hizo amigo de ellos, y hasta la fecha, las investigaciones y los mismos relatos de los habitantes de aquel pueblo malagueño dan a Pedro Cortezo una credibilidad absoluta. Y es que si la historia que le vamos a contar aquí fue cierta, tal y como cientos de personas lo aseguran, estaríamos hablando de uno de los casos de contacto extraterrestre más espectaculares de la historia, que concluyó con su protagonista siendo llevado para siempre a otro mundo con ellos. Esta es la historia. Tal y como recuerdan los vecinos de Ojén, a quienes por cierto agradecemos su testimonio, ocurrió durante un caluroso día de verano del año 1910, cuando Pedro contaba con 40 años de edad. Aquella mañana, como siempre, se despertó muy temprano con la intención de pastorear sus cabras por la inmensidad del monte. Tras varias horas en aquel hermoso entorno, se acercó a un arroyo donde solía parar a descansar junto a sus animales. Allí, encendió un cigarrillo mientras las cabras pastaban junto al reguero de agua. Cortezo era un pastor con sus sentidos dispuestos a detectar cualquier alimaña que pudiera acercarse a su rebaño. No obstante, no se dio cuenta cuando de pronto un individuo apareció a sus espaldas. La figura estilizada de aquel sujeto y una vestimenta pegada al cuerpo llamó poderosamente la atención del cabrero, que incluso contuvo una ligera risa. Según narró Pedro a varios amigos, aquel forastero vestía como nunca antes había visto a nadie. El desconocido visitante entabló conversación con el atónito hombre. Primero hablaron sobre sus cabras, luego sobre el modo de vida de Pedro, el clima, las montañas y hasta hablaron del río. Pero después, aquel forastero extraño comenzó a narrarle una increíble historia sobre la tierra que atrapó inevitablemente la atención de Cortezo. El sujeto le dijo que nuestro planeta era custodiado y protegido por seres de otros planetas desde hacía milenios. Contaba que existían otros mundos que también tenían árboles, ríos, mares, ciudades y personas. Pero el humilde pastor, aunque curioso y atento a todo lo que escuchaba, no era para nada un ingenuo, y su primer pensamiento es que se trataba de un individuo que no estaba bien de la cabeza. Así se lo hizo saber a su interlocutor. Le preguntó sobre cuál hierba había fumado, pero el extraño forastero respondió que Cortezo no estaba hablando con ningún demente, sino con una persona normal que pertenecía, y citamos, a una raza muy culta y de moral perfecta. Según este periódico que recogió la historia por primera vez de forma periodística, el pastor aseguró que aquel sujeto extraño y él charlaron durante horas mientras compartían algunas naranjas, a veces un poco de queso y algo de pan que el pastor portaba en su viejo y deteriorado zurrón de campesino. Incluso se hizo especial énfasis en el dato curioso de que al forastero le encantaron las naranjas. No obstante, en aquella conversación, el extranjero le reveló que en el más remoto pasado, ellos cambiaron el ángulo de rotación del planeta de 90 grados a 113, modificando así también la trayectoria de un gigantesco objeto cósmico
que estuvo a punto de impactar la Tierra. También le contó que tuvieron que destruir uno de los satélites de la Tierra para de ese modo hacerla más habitable, y que hacía algunos años, el cometa que conocemos como Biela iba a impactar contra nuestro mundo, de modo que un equipo de científicos extraterrestres disparó unos rayos desde Deimos, el más pequeño de los satélites de Marte, para partir el cometa en dos y evitar una catástrofe que habría provocado la extinción de la especie humana y de otros animales. Sin embargo, aseguró el hipotético extraterrestre, uno de estos rayos alcanzó el planeta en la zona de Siberia, destruyendo un enorme terreno de bosque. El individuo le dijo a Pedro que ellos observaron cómo el gobierno ruso se puso en contacto con los sabios de la Sorbona y cómo estos buscaron sin éxito alguno el cono de un uranolito, es decir, el resto de un bólido. Y datos como estos convierten el relato de este campesino en uno de los más espectaculares y sorprendentes de la historia, ya que sin duda Pedro Cortezo se estaba refiriendo al conocido evento de Tunguska, que tuvo lugar en 1908, pero que no se documentó hasta 1921, mucho después de la experiencia de Pedro. ¿Cómo pudo conocer Pedro Cortezo que en 1908 había caído un presunto meteorito en Tunguska? ¿Cómo es que un pastor de principios de siglo que vivía prácticamente en medio de la nada pudo conocer un suceso que no se reveló al público sino hasta varios años después? Y lo que resulta más sorprendente aún, ¿cómo es que un humilde cabrero pudo saber de Deimos, la luna de Marte? ¿Cómo es que entendía que el ángulo de 90 grados de la Tierra cambió a 113? ¿Cómo sabía que por eso obtuvimos las estaciones del año? Y lo que es más impresionante aún, ¿cómo es que dedujo que la Tierra tuvo efectivamente dos satélites, y gracias a que solo existe uno, es más factible la vida en la Tierra? Los encuentros de Pedro el Sabio con los extraños visitantes se hicieron cada vez más asiduos. Pero pasado un tiempo dejó de compartir con sus vecinos estas experiencias, ya que regularmente obtenía burlas o fanatismos de gente que le pedía curaciones milagrosas. Los habitantes de Ojén recuerdan a Pedro como un consejero, profeta y sanador, que jamás llegó a satisfacer la duda que todos le plantearon. ¿Quiénes eran esos seres con los que se comunicaba? ¿Se trataba de ángeles o de habitantes de otro planeta? Pedro el Sabio, como le llamaban, se mantuvo siempre defendiendo sin tapujos la existencia de estos guardianes de la Tierra que le transmitían su amor por la naturaleza, el planeta y el universo. Según sus familiares, un buen día habló sobre un largo viaje que iba a emprender con los desconocidos cosmonautas que eran sus amigos, y advertía que quizá no retornaría jamás a la Tierra. Sus familiares dieron una entrevista en 1968 a un periódico español. Dijeron que Pedro solicitaba que nadie llorase por su partida, ya que en el infinito, aseguró, todo es posible. El misterio de esta historia creció cuando cierto día Pedro se despidió de su familia, subió a las montañas junto a sus cabras y desapareció para siempre. Hasta la fecha, en pleno año 2021, nunca se encontraron los restos de Pedro el Sabio. Y todos los que conocen esta historia llegan a la misma conclusión. Para Alien Truth, Edward Betancourt.